Bienvenidos al canal A la Frecuencia que sintoniza tu mente, revelaciones infinitas. Recuerden suscribirse, comentar, compartir y darle like. Desde Colima, para todos ustedes que nos escuchan, trataremos la segunda parte del tema anterior que fue programación mental. Si no lo has escuchado, corre a reproducirlo antes para que no te pierdas ningún detalle. Hoy hablaremos de ingeniería social, propaganda y control. ¿Cómo se utiliza la ingeniería social para cambiar el comportamiento? Pensamos que las decisiones que tomamos son nuestras, pero ¿y si no? ¿Cuáles son las técnicas psicológicas y métodos que se utilizan para encauzar la conducta humana? ¿Cómo inicia la propaganda mediática? ¿Y qué tiene que ver el sobrino de Sigmund Freud con todo esto? Veamos qué hay detrás. El deseo de controlar totalmente a las personas es muy antiguo. Las dictaduras, los sistemas autoritarios y las monarquías dominantes siempre han tratado de que sus ciudadanos o súbditos tengan las mismas ideas y actitudes, especialmente hacia sus dirigentes. Para este fin, se ha utilizado desde hace mucho tiempo la propaganda y la represión de líderes de movimientos y organizaciones que piensan diferente. Pero estas acciones no pueden acabar con las ideas nuevas en la totalidad de la población, pero sí consiguen evitar, al menos por un tiempo, que se manifiesten abiertamente. La propaganda es el medio más utilizado para atraer a las multitudes y generar reacciones deseadas dependiendo de la situación. Su empleo puede ser positivo, esta comunica verdades, convicciones y valores con el objetivo de que se conviertan en sentido común. Pero su práctica se ha deformado para repetir y presentar un solo lado o aspecto de un argumento. Por lo general, jamás escucharás la contraparte de la historia de los que la utilizan. La propaganda tiene un rol muy activo en la ingeniería social. Voy a profundizar en eso más adelante. Estudios realizados definen a la ingeniería social como un intento por controlar, bidireccionar el pensamiento, las creencias y los comportamientos de la población. En sí, es el esfuerzo por manipular la realidad para impactar en las actitudes, las ideas y los comportamientos de las personas. Es ahora, más que nunca, un hecho de gran alcance, pues a medida de que la tecnología avanza, nos sumimos en una dependencia más envolvente y menos independiente. En un principio, la ingeniería social se proponía influir en los grandes colectivos para mejorar sus vidas. Por ejemplo, esto es lo que busca en esencia y apariencia el poder político. ¿Pero se han cumplido las promesas de los políticos? ¿Vemos que suceda un cambio favorable para las poblaciones después de sus campañas? En la mayoría de las veces la respuesta es un no total. Lo que nos llega son solo palabras estudiadas, discursos y ofrecimientos mezclados con ilusiones de lo que queremos escuchar. Hasta la orientación al voto está orquestado por esta ingeniería manipulativa de la que no somos conscientes. Quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas, y son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Ahora se busca influir en el comportamiento humano a través de medios como la publicidad, la información o las redes sociales. Se crean programas a través de la manipulación de los procesos cognitivos, como mencioné en el tema anterior, creando dependencia y disociación. Lo cierto es que tomamos cada día decenas de decisiones y lo hacemos sin saber que quizá muchas de estas resoluciones están mediadas por influencias ocultas. Así, el simple hecho de ir al supermercado y elegir un producto en lugar de otro responde a menudo a la publicidad que recibimos cada día y que interviene en el comportamiento de la compra. A pesar de que la ingeniería social transmite un significado negativo, también integra una perspectiva positiva. En toda sociedad es necesario influir en las actitudes de la población para promover conductas favorables. En este enfoque entran desde el respeto de las leyes hasta las políticas benéficas como el respeto al medio ambiente. Pero algo que debemos saber y que debe de quedar claro es que la ingeniería social parte de la manipulación psicológica para bien o para mal. Por tanto, son muchos de los ámbitos y los escenarios que harán uso de esta táctica para obtener beneficio hasta el punto de que nada es casual.
Nada de lo que vemos en los medios, hacemos en nuestros dispositivos electrónicos o leemos en nuestras redes sociales responde a la casualidad. Ejemplo de esto tenemos la creación del canal de MTV que manejó el Instituto Tavistock para influir y recolectar datos de las personas que lo veían. Si quieren saber más sobre esto, se encuentra en el episodio anterior. Ahora entraremos a conocer el hackeo humano, el hackeo de nuestra mente y los diferentes métodos que se emplean y cómo se desarrollan. El hackeo humano es llegar a conocer a una persona mejor de lo que se conoce a sí misma y basándose en eso, manipularla cada vez más. Y honestamente, esto es lo que ya ha sucedido en entornos como Facebook y YouTube, donde se alimenta más y más a gente con contenidos que son la mayoría basura, pero son tentadores y extremos, por lo que la gente se mantiene mirando y viendo videos sin fin, recurriendo al morbo e instintos básicos en toda su expresión. El primer punto de esta lista en estos métodos de hackeo humano es la técnica de la distracción. Este recurso se usa en los grandes medios y también en los escenarios políticos. Consiste en orientar la atención de las masas hacia unos hechos concretos para lograr desplazar por completo el interés sobre determinados conflictos políticos o económicos. Se trataría de la clásica cortina de humo. Por ejemplo, el fallecimiento de Chespirito en 2014 y el homenaje en grande en el Estadio Azteca que se le hizo para distraer a la gente de la desaparición de los 43 en Ayotzinapa y que dejaran de hostigar al gobierno de ese momento. En los 90s, cuando apareció el chupacabras, al final del sexenio de Carlos Salinas, que era cuando estaba recibiendo más críticas sobre desfalcos millonarios, y centró la atención en esta entidad del chupacabras. Y por donde veías, se escuchaban noticias de eso, y este es una clásica de las cortinas de humo en México. Después tenemos la manipulación emocional. Si te emociona, te controla. Si logran llegar a tus emociones para asustarte, provocarte tristeza o empatía hacia algo o alguien, ya tienen tu atención secuestrada e incluso tu comportamiento. Esto se usa mucho en la publicidad y el marketing para orientar las opciones de compra. Hay empaques en los que ves anuncios que dicen: con tu compra ayudas a las comunidades indígenas que viven en pobreza. O el de DC al redondeo para ayudar a adultos mayores, la selva, niños con enfermedades, etc. Por lo general las personas dicen que sí y redondean para evitar la incomodidad de que te juzguen, pero si no redondeas, la cajera o quien esté ahí se te queda viendo con cara de: uy, no se vaya a quedar pobre, qué coda, no le gusta ayudar. Pero en sí es tu decisión si lo haces o no, o si sucumbes a esta manipulación emocional. Luego están las figuras de autoridad o relevancia cultural, científicos, expertos en un tema y hasta actores, cantantes o influencers. Estas figuras conocidas socialmente también son parte de la ingeniería social. Basta que dejen ir un mensaje a las grandes masas para que buena parte lo asuman como cierto o más aún que imiten sus comportamientos. No hace mucho salieron varios actores y otra gente reconocida a hacer una campaña que se llamaba Sélvame del tren. A lo mejor varios de ustedes lo escucharon. Este mensaje precisamente iba contra el Tren Maya y salían ahí expresando su descontento y pidiendo que los cancelaran, que cancelaran ese proyecto. Pero yo no he visto salir a estos mismos actores u otros en otros movimientos que igual son nocivos para el medio ambiente a decir que los cancelen, que no lo hagan, que contaminan, etcétera. Y es obvio que quien paga y tiene los medios para contratarlos hará publicidad en grande y tendrá
más alcance. El siguiente es crear problemas para después introducir soluciones y llevarse el éxito. Otro clásico de la ingeniería. Muchas veces determinados colectivos o incluso élites políticas pueden llegar a introducir un problema en la población para levantar a las masas y más tarde traerán la solución y con ello impactarán a las personas y se llevarán el mérito. Está ahorita sucediendo algo que está casi en todos los medios, que es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y hay quienes consideran que Rusia es el malo de la película y Ucrania el bueno. Y hay países que toman parte en esto mandando ayuda, entre comillas, a Ucrania y tratando de solucionar el problema y colgarse la estrellita al mérito como países humanitarios, cuando sabemos que la violencia no acabará por mandar esta ayuda que pretende disminuir este conflicto. Pero bueno, depende de las personas el creer lo que los medios dicen o creer otra cosa. Por último, tenemos medidas dolorosas pero necesarias. La ingeniería social más común. Existe una técnica que lleva aplicándose desde hace casi un siglo y consiste en convencer a la población de que es necesario llevar a cabo unas medidas que son dolorosas, como el aumento de impuestos, pero que son esenciales para garantizar una vida mejor. Ejemplo, la sociedad del bienestar, tener sanidad, educación, pensiones, aunque en ocasiones esta regla de 3 no suele ser del todo cierta. Y también ya sabrán lo que pasó en la emergencia sanitaria en 2020, lo que trajo el caos y crisis a muchos países, y estos, para reducir el impacto, eliminaron beneficios, disminuyeron servicios públicos o crearon medidas de seguridad que estaban dificultando el estar viajando a mucha gente. Y esto se hizo intencionalmente para justificar y hacer una nueva normalidad, según. Buena parte de estos puntos mencionados se vale de nuestros sesgos cognitivos, confiamos en quien no debemos, damos por válidos estímulos y situaciones que por resultarnos familiares hacen que no veamos riesgo alguno en ellos. La propaganda, por otro lado, que igual es parte del mismo engranaje en la ingeniería social, pretende explicar a la gente de un modo simple aquello que no lo es, y para ello rastrea las ambiciones en las verdades íntimas y esenciales que conmueven a cualquier ser humano, y que se relacionan con aquello que debe explicarse. Por ejemplo, que las personas se comporten de manera dependiente si se logra vincular los productos o las políticas de Estado con sus emociones y deseos más profundos. Edward Bernays, nacido en 1891 en Austria, fue el inventor de la propaganda, las relaciones públicas y sobrino de Sigmund Freud. Aprovechó las técnicas de su tío para que en las relaciones públicas se instaurara la idea de que la imagen y las relaciones de una persona o compañía con el público en general podían ser administradas. Citaba en su manual de propaganda: "No creo posible tener éxito sin provocar en la gente una identificación, algo parecido a lo que uno siente, y subrayo que hablo de sentir, no de entender, como cuando se encuentra en un poema o en una sencilla melodía o en un olor algo en lo que siempre se creyó, o que siempre se anheló, o simplemente un hermoso recuerdo". Sus padres emigraron a los Estados Unidos cuando él era un niño todavía, y vivió gran parte de su vida en Nueva York. Desde Europa, su tío le enviaba sus escritos por si eran de interés para el boletín del periódico donde Edward trabajaba. Y así fue como el joven supo de la existencia de un conjunto de deseos inconscientes que gobernaban buena parte del proceder de cualquier individuo. Tomó como fundamento el descubrimiento de estos deseos para hacerlos aptos de ser manipulados con fines económicos, de consumo y políticos. Este mago de la manipulación del siglo XX
Instaló varios programas en la mente de los estadounidenses como el desayunar huevos con tocino, el reloj en la muñeca y que las mujeres fumaran. Él estaba convencido de que la propaganda y su versión light, las relaciones públicas, eran disciplinas necesarias para convivir en una sociedad funcional sin sobresaltos. Durante la Primera Guerra Mundial, se puso al servicio del gobierno de Estados Unidos para motivar a los jóvenes para que se alistaran en el ejército. ¿Recuerdan el cartel del tío Sam señalando y diciendo, "Te quiero a ti"? O los primeros carteles de chicas fumando decían, "Sé feliz y ten suerte". Esto surgió después de que la empresa de tabaco Lucky Strike contratara a Edward para aumentar sus ventas. La estrategia consistió en enviar a un grupo de jóvenes modelos a marchar en el desfile de Pascua en 1929 en Nueva York y avisó a la prensa de que aquellas mujeres iban a encender antorchas de libertad. A su señal, las chicas encendieron cigarrillos Lucky Strike frente a los fotógrafos. La operación la remató contratando a cientos de mujeres para que fumasen en lugares públicos y pagando a directores de cine para que las actrices fumasen en sus películas, hecho que al poco tiempo se consideró moderno y sofisticado. Las tabacaleras y el propio Bernay se hicieron ricos con aquella campaña maestra en lo que hoy llamamos normalización de un hábito mal visto con anterioridad. El publicista y periodista vio antes que nadie el potencial mercantilista de las teorías de su tío. Él hizo surgir la asociación entre automóvil y masculinidad. Instauró el eslogan que decía, "Un auto no lo necesitas, pero te hará feliz". Y Estados Unidos se puso sobre ruedas. La conquista por las tabacaleras del mercado femenino obedecía a un mecanismo semejante que debía mucho a Freud. Fumar para ellas era una manera de apropiarse de un atributo masculino, algo que según el eminente psiquiatra desea inconscientemente toda mujer. En sus más de 103 años de vida, Bernays trabajó para mejorar la imagen de firmas como Monsanto, Shell, Boeing, General Motors, Pfizer y Goodyear. Asesoró en cuestión de relaciones públicas a varios presidentes de Estados Unidos, entre ellos Wilson, Hoover y Eisenhower. Medios de comunicación, actores sociales, publicidad e incluso industrias del espectáculo son agentes de la ingeniería psicológica que contribuyen en nuestro comportamiento diario. Los principios que rigen la ingeniería psicológica son 6. Estos no solo están detrás de la propaganda y la publicidad en los medios, sino también en las personas que nos rodean. Son una serie de procesos psicológicos muy concretos que orquestan nuestra conducta. El número 1 es la reciprocidad. Cuando hacen algo por nosotros, nos sentimos obligados a responder o nos puede generar culpa. La urgencia, muy habitual en épocas de rebaja, apela a la sensación de que no podemos dejar pasar una oportunidad. La presión suele impulsarnos a decidir rápido, aunque no sea lo mejor, y después nos arrepintamos. La consistencia. Las personas tenemos hábitos y costumbres y los grandes medios se valen de estas realidades para crearnos necesidades que no tenemos. La confianza. Cuando alguien se gana nuestra confianza es más fácil manipularnos, porque la confianza también implica un afecto, por lo que si nos piden algo será más difícil decirles que no. La autoridad. Toda figura con más autoridad que nosotros tiene mayor impacto en nuestra conducta. Toda esta credibilidad que le demos a estas figuras, si creemos que son mejores que nosotros por alguna razón, posiblemente caigamos más en sus influencias y hagamos menos caso a lo que nosotros queremos. La validación social. El ser humano necesita validación social, y esto es algo que saben las industrias. Si esperamos a ser validados por algo o alguien, permitimos que manejen nuestra voluntad y caeremos en situaciones donde no queremos estar. Hemos llegado al final de este tema y les digo que no nos equivocamos si decimos que la ingeniería social es
y será cada vez más sofisticada. En los próximos años y con la llegada de la inteligencia artificial, la realidad virtual y los avances tecnológicos, tendremos que ser más hábiles para detectar sus oscuros mecanismos. No bastará con recordar la historia para no repetir los mismos errores. Tendremos que entrar en acción de ser conscientes y manejar responsablemente nuestras decisiones. La libertad de pensamiento, la voluntad y el esfuerzo en nuestros hechos debe ser siempre ese pilar que debemos proteger y defender en cualquier circunstancia. No caigamos en manipulaciones que mermen nuestro sentir o pensar. Hagamos de nosotros mismos un individuo con poder de iniciativa, que sepamos controlar nuestra mente y distingamos el propio camino sin seguir a los demás. Gracias por escucharme. No olviden suscribirse, comentar, compartir y darle like. Y recuerda que aquí hacemos funcionar tu conciencia.